Hola, continuando con nuestras clases de codificación de canal, hoy vamos a estudiar los códigos cíclicos. Estos códigos son una subclase de códigos lineales, o sea que tienen la propiedad de linealidad, en particular la suma de palabras de código es una palabra de código, pero además tienen una propiedad extra, que es esta propiedad cíclica, que significa que el desplazamiento cíclico de una palabra de código también es una palabra de código. Desplazamiento cíclico, desplazamiento circular, también le hemos llamado a veces. Lo que queremos decir es, si, por ejemplo, el vector b0, b1, bn-1 es una palabra de código, todos los desplazamientos cíclicos que le podamos hacer a este vector van a ser también palabras de este código. Esta característica hace que sean códigos muy estructurados, ¿sí? Que tienen una estructura muy fuerte, y eso les da una gran ventaja, le da varias ventajas, pero una en particular es que la codificación y decodificación se puede hacer de manera muy eficiente. Y un poquito sobre eso les voy a contar hacia el final y un poco más vamos a ver después en la práctica. Para trabajar matemáticamente y para los resultados que queremos desarrollar acá en la teoría, vamos a representar estos códigos con polinomios. Esta es la manera usual en la que se los suele representar. Y entonces se trabaja con álgebra de polinomios y con un montón de herramientas matemáticas aptas para estas cuentas. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a pensar, bueno, si la palabra de código era b0, b1, bn-1, vamos a pensar que los elementos de este vector son los coeficientes de un polinomio de grado n-1. Y recordemos, ¿sí? Nosotros todo lo que hacemos lo trabajamos con códigos binarios, es decir que los elementos de este vector pueden valer 0 o 1, ¿sí? Son elementos de un cuerpo finito de dos elementos. Y por ende, también recordemos, todas las cuentas que hagamos con estos polinomios van a ser en aritmética binaria. La propiedad de linealidad al representarlos con polinomios es evidente porque heredan justamente la propiedad de linealidad de los polinomios, ¿sí? Pero, ¿cómo hacemos para interpretar la propiedad de desplazamiento cíclico? ¿Cómo hacemos para expresar matemáticamente un desplazamiento cíclico con un polinomio? Lo que queremos hallar es, por ejemplo, si tomamos el polinomio b de x de la fórmula anterior y llamamos b a la j de x al desplazamiento de j unidades de esa palabra de código, es decir, b0, que antes era el término independiente, ahora será b0 por x a la j, ¿sí? Porque corrimos los coeficientes, el coeficiente b0 lo corrimos j posiciones, y entonces ahora está multiplicando a la potencia j. Y así corremos todos los coeficientes j posiciones, y los que se salen, por decirlo de alguna manera, de n-1, o sea, los que quedan más grandes que n-1, vuelven a entrar por acá atrás, ¿sí? Como estamos acostumbrados a trabajar con desplazamientos circulares. Entonces, este es el polinomio que queremos generar. ¿Cómo lo hacemos? Una cosa que podemos intentar es notar, bueno, para lograr, por ejemplo, este término, b0 por x a la j, yo debería multiplicar al polinomio original b de x por x a la j. Sí, eso va a hacer que todas las potencias se corran j lugares, todas las potencias de x. Y eso funciona en parte porque va a generar algunos de estos términos que nosotros queríamos, ¿sí? Empezando por el b0 de x a la j hasta el último de estos términos, bn-j-1 por x a la n-1, pero, por supuesto, cuando multipliquemos el polinomio original por x a la j, van a empezar a aparecer términos de más alto orden, de grado mayor, que no estaban en la versión de desplazamiento circular que nosotros queríamos generar. Sin embargo, si prestamos atención, vamos a ver que estos términos que sobran son los que nos faltan para conseguir nuestro desplazamiento circular, pero multiplicados por x a la n. ¿Sí? Fíjense, este primero es bn menos j por x a la n, cuando el que nosotros queríamos era bn menos j. Y así siguiendo, fijamos el último es bn menos 1 por x a la n más j menos 1, cuando el que queríamos era bn menos 1 por x a la j más 1. Es decir, estos son los términos que queríamos obtener, pero están multiplicados por x a la n. Vamos a llamarle, entonces, a todo este conjunto de
términos que queremos obtener, pero que nos faltan en este desplazamiento cíclico, a de x, ¿sí? El polinomio a de x. Y entonces esto es x a la n por a la x. Vamos a usar el viejo truco matemático ahora de sumar y restar los términos que nos faltan, ¿sí? Bueno, nosotros queríamos generar este bj de x y nos faltan los términos que habíamos llamado de x, sumémoslos y restémoslos. Los sumo acá, con lo cual esto ya genera bj, el desplazamiento cíclico de j, de b, perdón. Y acá, en vez de restarlo, voy a sumar a de x, porque recordemos, en aritmética módulo 2, sumar y restar es lo mismo, ¿sí? Y este término, x a la n por a de x, era lo que ya nos sobraba de acá de la cuenta de x a la j por b de x. Con esto podemos reescribir x a la j por b de x como 1 más x a la n por a de x más bj de x. Si notamos, esto no es ni más ni menos que el algoritmo de la división para polinomios, ¿sí? Porque fíjense, b era un polinomio de grado n-1, cuando lo multiplico por x a la j tendrá grado n-1 más j, es decir que tiene grado menor que 1 más x a la n, por lo cual puedo pensar que esto es la división entre x a la j por b de x por 1 más x a la n. Y entonces, el polinomio que nosotros queremos hallar, el desplazamiento cíclico de b, es el resto de esa división de polinomios. Y así es como vamos a definir la operación desplazamiento cíclico. Para hacer un desplazamiento cíclico de j posiciones de un polinomio b, lo que tenemos que calcular es el resto de dividir x a la j por b entre 1 más x a la n. O, escrito con la operación módulo, esto es x a la j de x módulo 1 más x a la n. Fíjense que lo que hace esto es volver o correr los lugares que se salen de representación cuando yo multiplico por x a la j. Si las potencias que se van más allá de n-1, las vuelvo para atrás en forma circular justamente con la operación módulo. Así que acá tenemos nuestro primer resultado y como ven tenemos que desempolvar todos los conocimientos sobre polinomios que aprendimos allá lejos y hace tiempo en el curso de nivelación o matemática para ingeniería. Sigamos. Vamos a suponer entonces que tenemos un código cíclico y que el polinomio este, g de x de grado n-k y con término independiente 1, o sea que g de x lo vamos a suponer que es 1 más algún coeficiente por x, algún coeficiente por x cuadrado, y tiene el término x a la n menos k. O sea, los coeficientes de x a la 0 y de x a la n menos k son 1, son distintos de 0. Y vamos a suponer que este polinomio es el polinomio de menor grado entre todas las palabras de código. Recordemos que el polinomio nulo va a ser una palabra de código, pero el polinomio nulo no tiene grado. Entonces, está bien decir o suponer que este es el polinomio de menor grado. Lo que vamos a afirmar entonces es que este polinomio es el polinomio generador del código. De manera similar a, como habíamos definido, ¿se acuerdan? La matriz generadora para los códigos de bloques lineales. Ahora vamos a definir un polinomio generador. Y lo que afirmamos es que el polinomio generador es el de menor grado entre todas las palabras de código posibles. Vamos a demostrarlo esto. Entonces vamos a escribirlo tipo teorema. Vamos a decir B es una palabra de código, si, solo si, B es múltiplo de G. Habría que agregarle acá entre las hipótesis del teorema, si, siendo G el polinomio de menor grado entre todas las palabras de código posible. Vamos a demostrar primero hacia la izquierda. Vamos a demostrar que si B es múltiplo de G, entonces seguro es una palabra de código. Como B es un múltiplo de G, lo podemos escribir como G por otro polinomio, G por un U. Recordemos que G tenía grado n-k y B, que es una palabra que queremos ver si es una palabra de código, tiene que tener grado como mucho n-1. Por lo tanto, esta U tendrá como mucho grado k-1. La descomponemos, la escribimos explícitamente, este polinomio U, U0 más 1x más UK-1 por x a la k-1, y hacemos las distributivas, ¿sí? Entonces se nos forma U0 por G, U1 por x por G, más UK-1 por x a la k-1 por G.
Fijémonos que cada uno de los términos de esta suma va a ser una palabra de código, porque G es una palabra de código, en particular es la palabra de menor grado, el polinomio de menor grado, y por ende, por linealidad, U0 por G también es una palabra de código, ¿sí? La propiedad de homogeneidad de la parte de linealidad. Después, U1 por X por G también va a ser una palabra de código porque, por un lado, por homogeneidad, si este coeficiente no cambia el hecho de que esto va a ser una palabra de código. Y esta multiplicación por X, como el grado de G es n menos K, multiplicar por X equivale a hacer un desplazamiento cíclico de una posición en G. No hace falta acá hacer la operación módulo o el resto porque, como insisto, el grado de G es n menos K, correrlo suponiendo que n menos K es más grande que 1, y si no, no estaría este término, claramente. Pero suponiendo eso, multiplicarlo por X lo va a correr una posición y no nos va a generar potencias más grandes que n menos 1. Entonces, esto es un desplazamiento cíclico. Y lo mismo ocurre con todos los demás términos. Como esto llega hasta acá, esta potencia llega hasta acá a la menos 1 nada más, hasta acá menos 1, esto, x a la k menos 1 por g de x, es un desplazamiento cíclico de g de x. Como el código es un código cíclico y g es una palabra de código, cualquier desplazamiento cíclico de g también es palabra de código. Es decir, x por g es palabra de código, x cuadrado por g también, x a la k menos 1 por g también. Por ende, todos los términos de esta suma son palabras de código. Y por ende, por linealidad, ahora por la parte de aditividad, como B es una suma de palabras de código, B también es una palabra de código, que es lo que queríamos demostrar. Si B es un múltiplo de G, entonces seguro es una palabra de código. Es decir, acá demostramos que todas las palabras de código tienen que ser múltiplos de G. Para que G sea el polinomio generador, ahora tenemos que demostrar que además todos los múltiplos de G son palabras de código. Por supuesto, acá hagamos la salvedad, ¿no? Nos tenemos que restringir a los múltiplos de G de grado menor o igual que n-1, ¿sí? Múltiplos de G podríamos hacer infinitos, pero nosotros estamos hablando de un código con palabras de código largo n, entonces estos múltiplos de G son hasta los de grado n-1. Justamente, como B tiene grado n-1, podemos escribir por el algoritmo, y G tiene grado menor, n-k, podemos escribir por el algoritmo de la división que B es algún polinomio C, el cociente, por G más un resto. Recordemos, el algoritmo de la división imponía sobre el resto una restricción, que era que su grado tenía que ser estrictamente menor que el grado del divisor, que en este caso es G, o bien, si no, tenía que ser el polinomio nulo, este resto. Ahora, como estamos trabajando con aritmética de módulo 2, si B es igual a esta suma, R es igual a B más C por G. Pero, si R es B más C por G, R es una suma de palabras de código, porque B es una palabra de código, es la hipótesis de la que partimos, ¿sí? Estamos demostrando hacia la derecha, y C por G es una palabra de código porque esto es un múltiplo de G, y demostramos recién que los múltiplos de G son palabras de código. Por ende, esto es una suma de dos palabras de código y por lo tanto es también una palabra de código. Estoy diciendo entonces que el resto de esta división es una palabra de código. Y habíamos dicho que la restricción sobre el resto por el algoritmo de división era que su grado tenía que ser estrictamente menor que G o bien tenía que ser polinomio cero. Pero no puede tener grado menor que G porque dijimos G es la palabra de código de menor grado. Entonces R no puede tener grado estrictamente menor que G. Por ende, no queda otra que R sea el polinomio nulo y por lo tanto B es un múltiplo de G. O sea, era cierto esto que afirmamos de que si G es el polinomio de menor grado entre todas las palabras de código, G entonces es el polinomio generador del código. O sea, ya encontramos una manera de generar nuestros códigos cíclicos. Una propiedad importante que tiene este polinomio G es que
siempre es un factor de 1 más x a la n, ¿sí? De nuevo, estamos pensando en un código con palabras de largo n, y g de grado n menos k. Y k, por supuesto, es la redundancia. Vamos a demostrar que g es un factor de 1 más x a la n. Como g tiene grado n menos k, x a la k por g tiene grado n. Por lo cual, si yo divido x a la k por g entre 1 más x a la n, como son los dos polinomios del mismo grado y los coeficientes son 1, los coeficientes principales, el cociente va a dar 1. Con algún resto. Por ende, de nuevo, el algoritmo de la división, x a la k por g lo puedo escribir como el cociente por 1 más x a la n más algún resto. Este resto es el resto de hacer x a la k por g de x sobre 1 más x a la n. Pero recuerden que esta operación lo que me daba era el desplazamiento cíclico de este polinomio en k unidades. Es decir, que este resto es en definitiva el desplazamiento cíclico de g en k unidades. Pero g era una palabra de código. Por ende, su desplazamiento cíclico en k unidades también es una palabra de código. Y como g es el polinomio generador, si esto es una palabra de código, tiene que ser un múltiplo de g. Tiene que ser algún polinomio a por g. Luego, x a la k por g de x es entonces 1 más x a la n más algún múltiplo de g. Este resto es un múltiplo de g de x. Si despejamos 1 más x a la n y sacamos del otro lado factor común g, demostramos efectivamente entonces que g de x es un factor de 1 más x a la n, ¿sí? Porque es 1 más x a la n, lo puedo escribir como g por algún otro polinomio, ¿sí? En este caso, x a la k más algún a de x que no me importa. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué lo demostramos? ¿Para qué lo enunciamos? ¿Para qué lo demostramos? Bueno, pensemos en un siguiente ejemplo. Si queremos construir un código de largo de palabras 7, lo que podemos hacer es un código cíclico, ¿no? De largo de palabras 7. Podemos buscar cuáles son todos los factores primos del polinomio 1 más x a la séptima. Entonces hacemos la descomposición en factores primos de 1 más x a la séptima. Y acá una advertencia. Recuerden que estamos trabajando sobre un cuerpo finito de dos elementos, que son el 0 y el 1. ¿Sí? Eso se suele llamar un cuerpo de Galois o un campo de Galois de tamaño 2 o de orden 2. Por ende, ¿qué es un polinomio primo? ¿Qué es un polinomio irreducible? Hay que pensarlo en términos de aritmética módulo 2. ¿Sí? Por ejemplo, este polinomio, 1 más x cuadrado más x cubo, es irreducible porque no tiene ninguna raíz dentro del cuerpo en el que estamos trabajando. Es fácil verlo eso, porque como el cuerpo que estamos trabajando solo tiene dos elementos, para ver que esta no tiene ninguna raíz en ese cuerpo, basta probar de reemplazar la x por 0 y ver que la suma da 1, y reemplazar la x por 1 y ver que la suma también da 1, por ende esto no tiene raíces dentro del cuerpo y por ende es irreducible. Si a la hora de factorizar polinomios en estos cuerpos, hay que hacerlo pensando en esto, ¿no? Que solo tenemos dos elementos y vamos a trabajar con aritmética de módulo 2. Hecha esa salvedad, o sea, esa advertencia, estos son los factores primos de 1 más x a la séptima. Por ende, como g de x tiene que ser un factor de 1 más x a la séptima, g de x tiene que ser o uno de estos tres o algún producto de estos tres, ¿sí? El primero por el segundo, o el primero por el tercero, o el segundo por el tercero, o el primero por el segundo por el tercero. ¿Sí? No hay otra posibilidad para g, porque no hay más factores para 1 más x a la séptima. ¿Sí? Están los factores primos y todos los productos combinados de todas las maneras posibles. Por ende, podemos hacer una lista exhaustiva con todos los posibles polinomios generadores para un código cíclico con largo de palabra 7, que son estos que yo les puse acá. Por ejemplo, si tomamos g de x como 1 más x, ¿sí? Esto tiene grado 1, como n era 7, entonces k es 6, o sea que esto genera un código 7,6. Lo pueden comprobar ustedes, es bastante fácil en este caso. Esto es un código con distancia mínima 2, ¿sí? Fíjense que este código lo único que hace es agregarle un bit más a la palabra que quiero codificar. Pasamos de 6 a 7. Es el famoso bit de paridad. Eso es lo que hace este código. Agrega un bit de paridad.
Si tomamos alguno de estos dos polinomios de grado 3, que eran factores primos de 1 más x séptima, vamos a generar códigos 7, 4 de distancia mínima 3. Estos dos códigos son códigos de Hamming. ¿Recuerdan los códigos de Hamming que vimos en la clase pasada? Y después, bueno, podemos generar, haciendo productos, otros códigos, ¿sí? Dos códigos 7, 3. Y por último, si los multiplicamos los tres, no, por supuesto, yo dije hoy multiplicar los tres. Multiplicamos a los tres factores, vamos a obtener 1 más x a la séptima, que no es posible. Pero sí, si multiplico estos dos, obtenemos este polinomio, que tiene grado 6, por ende, genera un código 7, 1. Fíjense que para un bit de fuente, vamos a poner 7 bits de canal. Este código no es ni más ni menos que un código de repetición, ¿sí? Repite 7 veces el bit que queremos transmitir y nada más. Esto es solo para mostrar un ejemplo de, bueno, ¿por qué era útil esa propiedad de G? Bueno, porque me permite construir una lista de todos los polinomios posibles para un dado n, todos los polinomios generadores posibles. Después es otra historia estudiar qué característica va a tener un código generado con cada uno de estos polinomios, ¿sí? Eso es otro tema. Ya veremos también algún ejemplo después en la práctica. Seguimos. Vamos a querer lograr también codificación sistemática, como habíamos hecho con los códigos lineales de bloques. Codificación sistemática, recuerden, era una manera de codificar donde una parte de la palabra de código eran los bits de la palabra de fuente, sin modificar, y a la cual le agregábamos unos bits extra, que eran los bits de paridad. Escrito en términos de polinomios, supongamos que u es la palabra de fuente, entonces u será un polinomio de, como mucho, grado k. Por ende, si lo multiplico por x a la n menos k, lo que voy a hacer es correr, ¿sí?, las posiciones de u, n menos k veces, y entonces hacer que en las potencias más altas de b queden los bits de u, los bits de la palabra de fuente. Si luego a eso le sumo un polinomio de paridad que tenga grado adecuado para no pisar, ¿sí?, a estos k elementos que corría las primeras potencias, entonces voy a lograr un b que tiene como una parte, algunos de sus bits, la palabra de fuente. Este p será el polinomio de paridad. ¿Cómo hacemos para generar? Notemos que b es una palabra de código, ¿sí?, y es igual a todo esto. Como es una palabra de código, entonces es un múltiplo de g, propiedad que habíamos demostrado hace un ratito. Es decir, x a la n menos k por u de x más p es un múltiplo de g, es g por algún polinomio. Si despejamos x a la n menos k por u de x, ¿sí?, pasamos este p sumando para el otro lado, lo que notamos es que nuevamente acá se nos generó un algoritmo de la división, ¿sí? Fíjense que este g tiene grado menor o igual que este producto, porque g tiene grado n menos k, por lo tanto, x a la n menos k por u de x, como mínimo tiene grado n menos k, ¿sí? Excepto que u fuera el 0, pero ya sabemos que si queremos codificar la palabra 0, mandamos todo 0 y listo. Por ende, esto es un algoritmo de la división donde p, el polinomio de paridad que queríamos encontrar, es el resto. O sea que lo podemos encontrar efectivamente a este p de x como el resto de dividir la palabra de fuente desplazada n menos k posiciones, la dividimos por g, el resto de esa división es el polinomio de bits de paridad. Entonces, ¿cómo vamos a armar la palabra de código con codificación sistemática? Simplemente vamos a generar con la palabra de fuente el polinomio x a la n menos k por u de x. Esto es nada más que correr los bits de la palabra de fuente n menos k posiciones. Y le vamos a sumar el resto de dividir este mismo polinomio con el polinomio generador. Lo que vamos a ver después en la práctica es que esta cuenta se puede hacer de una manera muy simple y muy eficiente. Por eso son interesantes los códigos cíclicos y por eso es interesante también la codificación sistemática. Supongamos ahora que queremos hacer la decodificación. La vamos a hacer por cálculo de síndrome.
igual que como habíamos planteado para códigos de bloques lineales. Entonces, vamos a suponer que recibimos la palabra B, que es una palabra de código, pero que se le sumó una señal de error, ¿sí? Que de nuevo lo vamos a modelar como un polinomio, donde en este E serán 1 los coeficientes de los lugares donde hubo errores. Como tenemos que recordar que todas las palabras de código son múltiplos del polinomio G, vamos a definir el síndrome como el resto de dividir lo que recibimos con el polinomio generador G. ¿Por qué? Sencilla. Porque de esa manera, si esta cuenta, si este síndrome nos da 0, eso quiere decir que lo que recibimos es un múltiplo de G, y si es un múltiplo de G, es una palabra de código. Por ende, vamos a asumir que no hubo error en la transmisión. En caso que el síndrome dé 0, suponemos que no hubo ningún error, y lo que recibimos es una palabra de código. Por supuesto, podría haber habido errores, ¿sí? Lo que estamos suponiendo es que si el código está bien diseñado, si yo calculo el síndrome me da 0, la probabilidad de que haya habido un error es muy, muy, muy baja. Entonces es sensato asumir que no hubo ninguno. Por otro lado, si el síndrome no da 0, entonces lo que recibimos no es una palabra de código, y entonces ahí sí seguro hubo errores en la transmisión. Y dependiendo de cómo sea la estructura del código, podríamos obtener algún indicio de cómo corregirlos mirando este síndrome. Pero eso será historia para otro momento. Y ahora sí, entonces, fíjense, perdón, vuelvo un cachito para atrás. La manera de codificar en forma sistemática era simplemente calcular el resto de dividir un cierto polinomio con el polinomio generador. La manera de decodificar, calculando el síndrome, también implica dividir un cierto polinomio por el polinomio generador. Esta operación, la de calcular el resto de dividir algo por el polinomio generador, es la que se puede hacer de forma muy sencilla y muy eficiente con registros de desplazamiento realimentados. Y eso es, esa es una de las grandes virtudes que tienen los códigos cíclicos, que nos permiten hacer una implementación con registros de desplazamiento realimentados, es decir, que nos permite hacer una implementación en hardware incluso, muy simple y veloz y eficiente. ¿Cómo? Por ejemplo, supongamos que el polinomio generador era este, 1 más x cubo. ¿Cómo hacemos los registros de desplazamiento realimentados? Armamos un registro de desplazamientos con 3 flip-flops, en este caso, porque tenemos un polinomio de grado 3, y realimentamos las posiciones según las potencias que aparezcan en el polinomio generador G. Recuerden que G siempre tiene término independiente, por ende siempre vamos a realimentar a la entrada, ¿sí? Este se corresponde a la potencia 0, esta realimentación. Y después, en el medio, las ramas que realimentamos dependerá de las potencias que aparezcan en G. En este caso, como aparece x a la 1, realimentamos en la primera posición nada más. En la segunda posición no realimentamos porque este polinomio no tiene x cuadrado acá presente. ¿Cómo se hace la operación? Hay que comenzar con todos los flip-flops en 0 y hacer entrar los bits del polinomio que queremos dividir por G de a 1 en esta cadena. Y una vez que entró el último bit, el estado de estos flip-flops, o sea, venimos y leemos acá que tiene cargado todos nuestros flip-flops, ese estado es el resto de la división. Esto yo se los conté así muy veloz y por encima. En la práctica lo vamos a analizar con un poquito más de detalle y vamos a ver explícitamente cómo se hacen estas implementaciones para lograr la codificación y la decodificación. Por último, y para terminar, algunos comentarios respecto a los códigos cíclicos. Los códigos cíclicos son muy, muy usados, ¿sí? Esta propiedad de que los puedo implementar en la codificación y la decodificación la puedo implementar con registros de desplazamiento hizo que su uso se hiciera masivo, se convirtiera en casi universal, se usan en prácticamente todos lados. Por ejemplo, se usan muchísimo para detectar errores, en ese caso se conocen como CRC, Cyclic Redundancy Check. Además de esa propiedad de poder implementarlos con registro de desplazamiento, tienen otra propiedad muy interesante, estos códigos CRC, que pueden detectar ráfagas de errores de largo n-k o más chicas. Esto es muy interesante porque
nosotros algo ya comentamos la clase pasada sobre la posibilidad de detectar errores o de corregir errores con un código que dependían de la distancia mínima de ese código, pero en general, los códigos que estudiamos en la clase pasada y muchos de los códigos que se suelen usar, esa posibilidad de detectar y corregir errores depende de que los errores sean aleatorios, que sean completamente aleatorios, entonces sean independientes entre sí. Cuando se producen ráfagas de errores, es decir, un error al lado del otro, un bit erróneo al lado de otro, durante varios bits, esa propiedad de independencia se pierde, ¿sí? Ahí hay correlación entre los errores, por algo quedaron pegaditos uno al lado del otro. Y entonces ahí muchos códigos fallan, ¿sí? Cuando se ven sometidos a ráfagas de errores, pierden desempeño. Los códigos cíclicos, cuando los quiero usar para detectar errores, tienen esta propiedad de que pueden detectar ráfagas de errores. Además de la típica, ¿no?, de todas las combinaciones de mínima menos 1, ¿sí?, que esa era la propiedad que tenían los códigos lineales, ¿sí?, de bloques, y que como estos son códigos lineales de bloques, la agregaron. Estos CRC son estándares internacionales, ¿sí? Si uno busca en varios estándares internacionales de telecomunicaciones, se va a encontrar con estos códigos CRC ya preestablecidos. CRC6, CRC8, CRC12, CRC16, CRC32, bueno, hay un montón. No son únicos, ¿sí? No hay un único CRC12, no hay un único CRC32, pero hay varios estándares. CRC-ITU, ¿sí? La ITU, la Organización Internacional de Telecomunicaciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, también los ha adoptado en varios de sus estándares, por ejemplo en Bluetooth, con un polinomio generador como el que les muestro ahí de grado 16. No sé si esto está actualizado, no sé si la última versión de Bluetooth sigue usando estos códigos, pero en algún momento los usaba. Recuerden igual que estos son códigos para detectar errores, ¿sí? Lo único que hacen es detectan si hubo o no un error y, dependiendo después del sistema de comunicación, verá qué hace con esa detección. Usualmente lo que se hace es se le pide al transmisor que reenvíe la información. Después, entre los códigos cíclicos más conocidos están los códigos BCH, ¿sí? Son una familia en realidad de códigos cíclicos. BCH se llaman por las iniciales de las 3 personas que los descubrieron. No los voy a nombrar porque son indios en los 2 primeros y no sé cómo se pronuncian sus nombres. El tercero es francés, pero pueden buscarlos. Estos códigos son muy poderosos, ¿sí? Son códigos con muy buen desempeño, pero además tienen una particularidad muy especial. En realidad lo que hicieron estas personas fue desarrollar un algoritmo que permite diseñar un código cíclico para corregir una cierta cantidad de errores. Entonces yo digo, bueno, quiero un código cíclico que me permita corregir 6 errores aleatorios en tantos bits. Después sí, tiene varias entradas este algoritmo. Pero lo puedo hacer, ¿sí? Hay un algoritmo que me permite construir un código para corregir tantos errores aleatorios, ¿sí? Ojo con lo que mencionábamos antes, ¿sí? Al construir un código de esta manera, con el algoritmo de BCH, yo me puedo garantizar que se van a corregir tantos errores si son aleatorios. Si vienen en ráfagas es otro tema. Eso es muy poderoso, ¿sí? Porque recuerden lo que nosotros más o menos vimos en la clase pasada, era medio como, bueno, yo diseño el código, armo acá la matriz, después me fijo a ver qué distancia mínima me quedó, entonces cuántos errores puede corregir. Acá lo puedo hacer al revés, acá puedo partir de, bueno, ¿cuántos errores quiero corregir? Bueno, listo, este es el código que tenés que usar. Eso los hace súper poderosos y que se usen un montón. En particular, una subclase de estos códigos BCH, un grupo particular de estos códigos BCH, que se conoce como los códigos de Reed-Solomon, de nuevo por las personas que lo inventaron, estos son unos códigos BCH no binarios, es decir, en vez de trabajar sobre un cuerpo finito de dimensión 2, trabajan sobre cuerpos de dimensión más grande, por ejemplo, usan bytes como entradas en vez de bits, pero siguen siendo códigos cíclicos del tipo BCH,
Y estos códigos son muy, 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 muy potentes realmente. Y eso ha hecho que sean de uso recontra universal, de contra masivo. Sobre todo en aplicaciones, por ejemplo, de almacenamiento masivo de datos. Por ejemplo, en CDs, en DVDs. Sí, el estándar CD, el estándar DVD, DVB, que es el estándar de televisión digital, QR, el estándar de los códigos QR, el código bidimensional, una especie de código de barras, pero bidimensional. ¿Por qué? Porque los códigos Reed-Solomon sí tienen la capacidad de corregir errores en ráfagas. Y eso es muy útil justamente para este tipo de aplicaciones, en las de almacenamiento masivo, donde suelen ocurrir ráfagas de errores por defectos en la transmisión, o por ejemplo en un DVD, defectos en la superficie del DVD, ¿sí? Si el DVD se raya, eso va a alterar un montón de bits todos seguidos, uno al lado del otro, cuando uno lea ese DVD. Bueno, los códigos Reed-Solomon pueden corregir esas ráfagas de errores y por eso se usan en estas aplicaciones. Lo mismo con los códigos, o algo similar pasa con los códigos QR. Bueno, el código QR generalmente viene como una etiquetita, ¿sí? Bidimensional, cuadradita. Si esto es una etiqueta de un producto, por ejemplo, eso está sometido al medio ambiente todo el tiempo, ¿sí? Se raya, se rompe, se mancha. Y eso hace que zonas de la etiqueta se vuelvan ilegibles, entonces se producen muchos errores todos juntitos, agrupados, digamos. Al usar un código de Reed-Solomon en la codificación de esa información, esos errores se pueden corregir, entonces la etiqueta se puede leer aunque le falte un pedazo, sin problemas. Incluso son tan poderosos estos códigos Reed-Solomon que se usaron en varias misiones espaciales, ¿sí? La Mars Pathfinder, en particular las misiones Voyager. Las misiones Voyager, recuerden, son esos dos satélites que salieron del sistema solar y siguen enviando información. O sea, estamos recibiendo información de algo que está a miles de millones de kilómetros de la Tierra y aún así podemos reconstruirla, a esa información, en parte gracias a que se usaron códigos Reed-Solomon. No se usaron solo códigos Reed-Solomon acá, ¿sí? no hubieran alcanzado. Se usan una técnica que se llama concatenar código, es decir, codificar una palabra, tomar una palabra de fuente, codificarla con un código, esa palabra de código metérsela a otro código, y así esto se puede repetir más de una vez. Y en particular en las Voyager se usaron códigos de Reed-Solomon concatenados con códigos convolucionales, que son los próximos que vamos a estudiar. Pero los Reed-Solomon formaron parte de la Voyager y también de la Mars Pathfinder. Se siguen usando un montón los códigos Reed-Solomon. Bueno, el QR, por ejemplo, que ya les digo, se siguen usando. Y la misión Mars Pathfinder es bastante moderna. Pero en realidad ya existen códigos más potentes que estos, ¿sí? Pero son toda una clase nueva de códigos, se llaman turbocódigos, que esos no los vamos a estudiar nosotros acá. Si a alguno le interesa, los puede leer, códigos LDPC o turbocódigos. Esos ya tienen una filosofía completamente distinta, pero son códigos muy, muy, muy poderosos. Bien, esto es todo sobre códigos cíclicos. La próxima clase la vamos a dedicar a ver cómo analizar el desempeño de estos códigos que estuvimos estudiando.